Primero, mi nombre es Juan Ramón Ventura. Agradezco a Dios la oportunidad y a ustedes también que nos dan para participar en esta actividad, en este escenario importantísimo para compartir estos niveles de conocimientos que todos ustedes tendrán la oportunidad y han tenido también la oportunidad de replicar en sus localidades. Desde el punto de vista de inspecciones, como yo voy a hacer el abordaje, como vamos nosotros a hacer el abordaje en el día de hoy, porque dicho sea de paso, ese es el tema que nos han asignado. Y yo quiero hacerlo desde el principio, desde cómo comenzamos a hacer la inspección, más bien cómo comienza la carrera del inspector de trabajo. Ustedes saben que el Ministerio de Trabajo, en razón del artículo 420 y 21, puntualmente, es el responsable como máxima autoridad de mantener el equilibrio en la relación de trabajo dependiente, asalariado, empleador, trabajador, trabajador, empleador, como es el orden en que debemos mencionar. Entonces, como esa es una responsabilidad directa del Ministerio de Trabajo, él en su seno debe tener un cuerpo de inspectores para verificar, para fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero que hacemos como Ministerio de Trabajo es anunciar, en razón de la ley también, un concurso de oposición a los fines de que pueda acceder el que le interesa convertirse en inspector de trabajo, teniendo reglas básicas claras, sabiendo que lo primero que hay que hacer es doctor o licenciado en Derecho. Es lo primero, eso es a partir de 1992, porque antes de ese año no era así. No era así porque cualquiera que fuese de alguna manera dotado de algún nivel de conocimiento podía acceder a la carrera de inspector. A partir de 1992, entonces requerimos que el que participa sea doctor o licenciado en Derecho, que se halla en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Ustedes saben que esos derechos civiles y políticos, conforme al 388 del Código Civil, se empiezan a ejercer a partir de los 18 años de edad. Entonces hay que tener para el concurso de oposición de inspector de trabajo, para ser inspector de trabajo, hay que tener un mínimo de 25 años de edad, poseer las competencias del cargo, conocer la ley, que en este caso es la 1692, Código de Trabajo, conocer la ley 8701, conocer los convenios, básicamente el 81, que instituye la inspección de trabajo en la agricultura, y otros convenios puntuales y fundamentales. Por ejemplo, el 138 y el 182, de los cuales ahorita le van a hablar a ustedes. Ese no es mi tema, pero son convenios de derechos fundamentales que los inspectores deben manejar en el día a día. También tienen que manejar los inspectores competencias en el decreto 522-06, que es el que instituye el reglamento para la seguridad y salud en el trabajo, la seguridad industrial. Habilidades para establecer relaciones con los usuarios. Usted tiene que tener ese nivel de competencia. Conocer la ley 4108 también, porque usted va a aplicar el código de trabajo y su cumplimiento a los actores, pero usted como funcionario público también le van a aplicar la ley 4108, en tanto que el gobierno suyo como funcionario público es esa ley. Entonces hay que estar ajustado a ella. Esos son básicamente los requisitos para acceder al puesto de inspector. Una vez accedo, entonces ya formando parte de ese cuerpo de inspectores, recibo instrucciones. ¿Y de quién la voy a recibir? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se conforma la estructura del Ministerio de Trabajo en ese sentido? Primero es el despacho, el superior despacho del ministro de Trabajo, ministra de Trabajo para el caso en que así lo ha sido. Entonces luego, y a partir del 2020, se instituyó un viceministerio para la inspección de trabajo, Entonces la cadena de mando, como dicen algunos, que no es más que la estructura. Entonces está el despacho, el viceministerio de la inspección y en muchos de los casos el gabinete ministerial, luego entonces la dirección
de Dirección Nacional del Sistema de Inspección, y bajando a las representaciones locales, que son las oficinas, que en este momento hay 40 dispersas en todo el territorio nacional, o sea, 40 oficinas locales de trabajo. Para el caso de Santiago, que es básicamente la mayoría de ustedes, ustedes saben que hay una gran oficina del Ministerio de Trabajo que tiene direcciones y que tiene departamentos, y que esos departamentos funcionan allí, pero dentro del organigrama están los inspectores que ustedes tienen en esa oficina. Los inspectores hay inspectores representantes locales, que son los encargados de las oficinas, e inspectores supervisores e inspectores auxiliares. Los auxiliares, que frecuentemente son los que realizan inspecciones, como le llamamos nosotros en el Ministerio de Trabajo, inspecciones regulares e inspecciones especiales. Las regulares, decía una de las compañeras de ustedes en Santiago, precisamente en la participación que tuvo en una entrevista, que esas regulares son las que son a iniciativa del Ministerio de Trabajo. Eso significa que el 86% de las visitas a las empresas que realiza la inspección en todo el año son ese tipo de inspección, inspecciones regulares, o sea, las que nosotros cobijamos, las que nosotros construimos, las que nosotros programamos para realizar en todo el año. Y las hay también inspecciones especiales a iniciativa del empleador, del trabajador o de un tercero que haya ido a una empresa y haya verificado o se haya dado cuenta que allí puede haber una posible violación. Esa persona se convierte en un denunciante, y para nosotros entonces esa es una inspección especial, en tanto ha sido la denuncia o la alerta de una persona que no tiene trabajo en ese lugar, que no es el empleador, que no es el trabajador, pero que es un dominicano preocupado por una situación. Lo propio ocurre muchas veces con el caso de de las personas menores de edad que están siendo utilizadas en una tarea no adecuada. Una persona interesada puede denunciar, y nosotros, como inspección, trabajo infantil y otras áreas del ministerio, entonces hacemos la intervención. Regularmente ese tipo de intervención, que nosotros a lo interno del Ministerio de Trabajo le llamamos intervención conjunta, coordinada con los equipos técnicos que van a hacer la incidencia. Retomando entonces el tema de la inspección, decíamos nosotros que en la 40 oficina de trabajo que tiene el Ministerio de Trabajo en todo el país, tenemos inspectores de trabajo. Tenemos un jefe de oficina, representante local, que la dirige, y entonces por debajo de ellos y en la escala están los demás funcionarios. Pero básicamente los inspectores supervisores, para el caso de aquellas oficinas que tienen más de 5 inspectores, o inspectores auxiliares para aquellas que solo tienen menos de 5. Entonces ahí, donde hay menos de 5, no tenemos inspectores auxiliares, supervisores. Ahora bien, tienen la misma condición, tienen la misma calidad, son inspectores que pueden hacer fiscalización, que pueden hacer inspecciones, que pueden verificar el cumplimiento de la norma. Entonces, el Ministerio de Trabajo en la actualidad cuenta con 209 de estos funcionarios. Estos funcionarios, como ya yo decía, acceden en la manera en que la ley 4108 y otras normas, en el caso del Código de Trabajo, han establecido que se debe acceder al puesto de inspectores. Ya le hemos contado un poquito. Decíamos, 209, de ellos 40 son jefes de oficinas, representantes locales, 12 son supervisores y 157 son auxiliares. Esos 157 van de empresa en empresa a visitar qué deben ellos hacer, cuál es la base que ellos pueden utilizar. Todos aquí sabemos que cualquier funcionario, cualquier órgano o ente del Estado, para accionar, para actuar, necesita un respaldo legal. De lo contrario, si no hay un respaldo legal, entonces la acción no se encuentra cobijada, protegida por el fuero legal. Eso significa que entonces esa actuación puede ser declarada no legal, no conforme con la ley o la Constitución, y en todo caso es una acción que pudiera realizar una persona sin ese amparo legal. Pero nosotros en la inspección
y en el Ministerio de Trabajo lo primero que tenemos es un amparo en la propia Constitución, en el artículo 62. Ustedes saben que la Constitución desarrolla todo un programa de protección a la persona trabajadora. Ahí se protege el trabajo porque el Estado lo ha concebido como una actividad que, dicho sea de paso, es un derecho social y que por tanto el Estado debe proteger esa actividad. Es de interés del Estado protegerla. También la protección en el propio código, ley 1692, como ustedes conocen, y también el propio reglamento de aplicación del código, que es el 258-93. En el convenio 81, como ya yo decía, citando el amparo internacional, el convenio 81 sobre inspección de trabajo, que básicamente en el artículo 3 le da un mandato puntual de 3 ítems puntuales que tiene la inspección. Primero, verificar. Segundo, orientar. Y tercero, en todo caso y en caso de que no sea de competencia de la inspección, poner en conocimiento a las demás autoridades competentes a los fines de tomar la medida que corresponde. También tenemos el reglamento 774, que es el orgánico del Ministerio de Trabajo. Ese reglamento es del 2001 y fue a través de un decreto, pero ese es el orgánico del ministerio. También la resolución 26, que le da autonomía a la inspección de trabajo o le da, lo hace como autoridad central, le da la prerrogativa de dirigir todo el proceso de inspección a nivel nacional. Esa es la resolución 26-2018. También el código de ética del inspector de trabajo. La inspección tiene un código que gobierna las actuaciones de estos. También ustedes conocen que además de ese código de ética, la administración pública tiene un código de ética que instituye ese código, valga la redundancia, de ética del servidor público, en razón de la ley 120-01. Y además, para cerrar la base jurídica, el código de ética del servidor del Ministerio de Trabajo. De manera particular, el Ministerio de Trabajo, actualizado al 2018, tiene un código de ética interno para el comportamiento de los servidores del Ministerio de Trabajo, la línea que debe seguirse, a la que debe ceñirse cualquier servidor que pertenece a la administración en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Y ustedes dirán, bueno, pero es que si yo tengo un código de ética del servidor público, no necesito un código de ética institucional. Pero la verdad es que esto es mucho más aterrizado. El código de ética del servidor del Ministerio de Trabajo, mucho más sectorizado y obviamente particularizado al Ministerio de Trabajo. Y por tanto, no es una dualidad de instrumentos, sino más bien algo como mucho más reducido, pero específicamente dirigido a los servidores del Ministerio de Trabajo. Básicamente, ¿qué hace y cuál es la función de la inspección? Controlar y asegurar el cumplimiento de la legislación laboral. Esa es la primera macrofunción de la inspección de trabajo. Tiene un control jurídico, tiene un control técnico. ¿Qué va a hacer la inspección cuando va a un puesto de trabajo? Comprobar las causas, comprobar el cumplimiento de la norma, también comprobar las causas de suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Esto es una práctica recurrente, cotidiana, del día a día, artículo 51 del Código de Trabajo. Cuando una empresa necesita a un trabajador, pero no le puede seguir pagando y se dan una de cualquiera de las 12 causales del artículo 51 del Código de Trabajo, entonces una de ellas, por ejemplo, puede ser que ambos se pongan de acuerdo entendiendo la situación, una sobreproducción, por ejemplo, una falta de materia prima para operar en la empresa, para explotar la actividad a la que se dedica. Entonces los dos, trabajador y empleador, se ponen de acuerdo y depositan en el Ministerio de Trabajo, mutuo acuerdo, una suspensión acordada para que el contrato de trabajo, el trabajador no tenga que prestar el servicio y tampoco el empleador tenga que pagarle el salario. Y eso es de común acuerdo. Pero hay 11 más causas distintas en el código, en ese artículo 51, y también todas las tiene dentro de su facultad que verificar el inspector de trabajo. Sobre todo asesorar sobre las normas laborales, orientar,
El Ministerio de Trabajo no es una policía que persigue a través de la inspección, no es un inquisidor que busca a quien no esté cumpliendo la norma para entonces infraccionarlo. No, lo que hace la inspección es orientar primero, es educar acerca del cumplimiento de la normativa laboral. Cuando hablo de normativa laboral, señores, recogemos todos los aspectos, los 8 convenios de derechos fundamentales ratificados hasta el día de hoy por el país, República Dominicana, y estos, unidos a los demás derechos que tienen los trabajadores, todos ellos son verificables al momento de la intervención que hace la inspección de trabajo. Dentro de su competencia, como yo decía, velamos por el cumplimiento de las disposiciones relativas a las condiciones de trabajo. Facilitamos información técnica a los empleadores y a los trabajadores. Ponemos en conocimiento a la autoridad competente cuando hay un abuso que escapa a la competencia nuestra. Si alguien pregunta ahora, en la actualidad, luego del 2020, Ley 13-20, la competencia para verificar, para fiscalizar el no registro, la no inscripción a la seguridad social tal cual lo establece el 202 y siguiente de la ley 8701. ¿Quién tiene la competencia para hacerlo? Ahora mismo, en función de esa ley, la inspección no la tiene, pero ¿qué sí hace la inspección? Que levanta la información, levanta la data y en razón del numeral C o literal C, perdón, del artículo 3 del convenio 81 y del propio código de trabajo, artículo 433 y siguiente, informa a la autoridad competente la deficiencia, el abuso que se está cometiendo en contra de un determinado trabajador para que entonces el competente, el órgano o ente competente pueda dar el seguimiento que corresponde. También, como yo decía, comprobamos los efectos que producen la suspensión. Asesoramos a los trabajadores y a los empleadores. Eso está dentro del rango de la competencia de la inspección de trabajo. En la competencia para levantar sanciones, que es como la última ratio, la última medida que toma la inspección de trabajo. Nosotros en la inspección, en razón del artículo 720 y siguiente del Código de Trabajo, la inspección de trabajo, cuando se verifica que hay el incumplimiento de la norma laboral, puede entonces retener, levantar sanciones, y esas sanciones están establecidas en la ley, como ya yo citaba. Por ejemplo, las hay aquí distribuidas, faltas que van desde 1 a 3 salarios, y esas son leves, y desde 3 salarios a 6, y esas son graves, y las muy graves que son de 7 a 12 salarios, muy grave, pero a eso ustedes tienen que adicionar que en todo caso, cuando, por ejemplo, comprobamos a través de la inspección la reincidencia, entonces hay aquí la posibilidad, en razón de la ley 177-09, la posibilidad de levantar, y la última parte, o la parte infine del propio 721, de retener, además de la sanción impuesta, el 50% adicional de la sanción a imponer por la reincidencia que ha tenido un determinado empleador, en todo caso, en la violación. Eso entonces traducido significa que se incrementa en términos monetarios, porque estas son multas o sanciones que se traducen al ámbito de la onerosidad, el ámbito monetario líquido, y entonces la persona que ha sido sancionada o la empresa que ha sido sancionada debe pagarlo en el sentido económico. Entonces, ¿qué decíamos? Que se puede incrementar en la medida que comprobamos la reincidencia de la violación. Según la ley que yo acabo de citar, 120 y siguiente, entonces las multas, las faltas, las infracciones leves, graves, muy graves, y la reincidencia con un 50%, están establecidas y contenidas en esta norma que acabo de citar, y además vamos a tomar en cuenta el salario que corresponda a la empresa que está siendo objeto de la sanción. Eso significa que si estoy en una empresa cuyo salario mínimo es de 12.900 pesos, entonces aquí el salario a imponerse debería ser, si la falta es leve,
de 1 a 3 salarios, pero del sector de la empresa que estoy, en este caso, a la que estoy reteniéndole la falta. No puedo elegir un salario distinto y que no se le imponga a ella, porque en todo caso debe ser siempre o debe seguirse siempre el salario que corresponde a la empresa de la que estamos verificando el cumplimiento. Dentro de la misión, también, conforme al propio convenio 81, velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones legales, tanto del artículo 62 de la Constitución Dominicana como de los convenios fundamentales. Aquí tenemos el convenio 87 y 98, que da cuenta de la libertad sindical y de la negociación colectiva. Estos derechos deben ser siempre respetados. Nosotros no los patrocinamos en el sentido de promover la actividad, pero sí debemos garantizar como Inspección de Trabajo, como Ministerio de Trabajo, que si un trabajador o un empleador va a realizar la libertad sindical, o sea, va a ejercitar ese derecho, que ese derecho lo puede ejercitar de manera libre, sin inconveniente y sin problemas. También los convenios 138 y 182 como el segundo eje de los derechos fundamentales, que da cuenta de la edad mínima para la admisión al empleo y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. El convenio 29 y el 105 sobre trabajo forzoso o eliminación del trabajo forzoso. Debemos verificar que ninguna actividad que se realiza en ninguna de las entidades productivas de República Dominicana haya presencia ni por asomo de trabajo forzoso. O sea, obligar a alguien, como dice el artículo 62, que es el trabajo, una actividad social que se ejerce con la protección del Estado, en ella no puede haber ningún mandato, o sea, no puede obligar a alguien a que deje de trabajar o a que trabaje. Esa libertad debe realizarse de manera voluntaria, tanto por el uno como por el otro actor, entiéndase trabajador y empleador. También en la verificación están los convenios 100 y 111, que es la igualdad de salario y la no discriminación en el empleo. Yo no puedo discriminar entre un trabajador y otro con el mismo puesto, mismas funciones, que uno perciba un salario y otro perciba otro diferente. Entonces, eso es tarea de verificación. Eso es tarea entonces de un incumplimiento, y ese incumplimiento traería consigo un posible levantamiento de una sanción. Como yo decía, y lo voy a reiterar, la inspección no se la puede ver como un policía que anda persiguiendo, no se la puede ver como a un fiscal que anda inquiriendo. No, la verdad es que la inspección tiene que tener un comportamiento de acercamiento, de orientación y, en todo caso, de concientizador, de disuadir a aquellos que son responsables del cumplimiento de una determinada norma. Ahora bien, en definitiva, en donde la inspección se distancia un poco del conciliador, es que el conciliador está para conciliar solamente y no puede tomar una medida. En el caso de la inspección sí puede tomar la medida sancionadora, en todo caso, que acuerda la ley. Y por eso nosotros per se no somos conciliadores. En definitiva, sí verificamos el cumplimiento, sí llevamos a que usted cumpla, pero en definitiva, si usted se resiste al cumplimiento, lamentablemente tendríamos que terminar con la última ratio, que sería al final, como la última decisión, el levantamiento de esa acta de infracción acordada en el 720 y siguiente del Código de Trabajo. Seguimos. Usted, Gregorio, me puede escribir porque yo no estoy midiendo yo el tiempo, así que cualquier cosa. No, excelente exposición. Creo que aquí estamos todos tranquilos escuchando su valiosa ponencia y todavía no se le ha acabado su tiempo. Si gusta seguir, no hay ningún problema con. Vamos a seguir desarrollando un poquito y gracias, Gregorio. El tema de las obligaciones y deberes del inspector. El inspector debe conocer sus funciones. Tú no puedes ser inspector y desconocer cuál es tu competencia, cuál es tu atribución. Tú tienes que conocerla porque tú pretendes que otros, al conocer una norma, la cumplan. Por tanto, entonces, si tú andas verificando el cumplimiento, el primero en conocer esas normas debería ser tú. No tener interés directo
en una empresa a donde usted va. No puede tenerlo, porque si el trabajador es tu hermano, tú deberías decirle aún usted yendo a una empresa en donde hay un familiar suyo. Sin embargo, como para en todo caso que no haya un conflicto de interés, lo básico en este caso es que el propio inspector diga, vamos a colocar esta orden a otra persona, o es la sugerencia que va a hacer, para que en todo caso no haya aquí ningún asomo de interés directo en la unidad productiva que va a verificar. No revelar secretos es importante. Usted no puede ir como inspector, como dice Pedro, por su casa, yendo a las interioridades de las empresas y revelando cómo funcionan las cosas en ese lugar. Usted no puede hacer eso. Usted es un funcionario que tiene la facultad de ingresar a ese lugar, pero usted no tiene el origen de cualquiera de las denuncias que usted recibe. Eso es importantísimo. Oigan, ¿por qué? Cuando el denunciante percibe que aquella autoridad en donde, frente a la cual está haciendo una denuncia, revela, como dicen, expone al denunciante, entonces el denunciante corre peligro muchas veces. No solo como primera facultad, el inspector puede ingresar a cualquier establecimiento donde él entiende que hay la violación de una norma laboral. Puede levantar las actas de infracción que entienda. Lo primero que hacemos, en todo caso, siempre que no se trate, por ejemplo, de una violación a los derechos de un menor de edad, levantar un acta de apercibimiento. Esa acta de apercibimiento es un acto administrativo que decidió el Ministerio de Trabajo hace muchos años como un criterio de oportunidad. Gomera, que me está escuchando y está aquí, sabe que eso no es más que un criterio de oportunidad que la administración pública, a través de la inspección, le ha dado a los empleadores, básicamente, para que normalicen, regularicen su actividad, para que en todo caso regularicen esto que se está pretendiendo o está siendo denunciado como una violación a la ley. ¿Qué hace el inspector? Traducido para que lo entendamos. El inspector te dice, mira, he venido a verificar, veo que no tiene una planilla de personal fijo, te voy a dar un plazo para que tú registres al personal en una planilla e inscriba a tus trabajadores. Te voy a dar un plazo que estimo pertinente de 3 días, 72 horas. Ese plazo lo puedo ampliar. Por ejemplo, voy a la empresa y veo que tiene más de 15 trabajadores y no tiene constituido un comité mixto de seguridad y salud en el trabajo, y no tiene un programa de seguridad y salud. Entonces, le damos un plazo pertinente a los fines de que la empresa pueda, en todo caso, acomodar, pueda regularizar y pueda normalizar su situación. Eso lo hacemos a través de un acta que le llamamos acta de apercibimiento. Es, como yo dije, un criterio de oportunidad, porque en principio tú no vas como un policía, tú vas primero a orientar y vas a decirle que cumplan la ley. Le da una oportunidad. Ahora bien, si encontramos a una persona siendo utilizada que no alcanza la mayoría de edad y está siendo explotada, ya le van a explicar que en ese caso no, como dicen, no cogemos corte, para que lo entendamos más fácil. Levantamos el acta inmediatamente. Hay otro tipo de violaciones que también levantamos el acta inmediatamente, porque en todo caso la violación de que se trata lo prevé de esa manera. O sea, ahí no hay un criterio de oportunidad, porque no permite la ley ese tipo de criterio. En definitiva, levantamos inmediatamente el acta de infracción que corresponda levantar. Examinar, comprobar e investigar, eso hace la inspección. Toma medidas ejecutorias en caso de peligro inminente. Ustedes ven, por ejemplo, imagínense que un inspector de trabajo con la capacidad suficiente va a una empresa, detecta que hay una actividad peligrosa que pone en riesgo la integridad física de los trabajadores o de un trabajador. El inspector de trabajo es el único funcionario que tiene la facultad para inmediatamente paralizar la labor, detener la ejecución de la obra en ese momento. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en peligro, en riesgo, la integridad de los trabajadores y la ley no lo permite. Entonces ahí no hay tampoco un criterio de oportunidad. Ahí no hay, yo te voy a dejar seguir trabajando, pero voy a volver en 3 días para ver qué pasa. ¿Saben por qué no podemos hacerlo? Porque en definitiva,
40 minutos después que usted sale de ese lugar como inspector, lamentablemente ocurre el evento, y el evento entonces trae como consecuencia la pérdida de vida. ¿Quién es el culpable en ese caso? Obviamente, el que descuidó el cumplimiento de la norma, empezando por la empresa de qué se trate, pero también del funcionario público que debió tomar la medida, que visitó, comprobó y no tomó la medida. Por eso el inspector debe, en todo caso, en razón de la ley, y en este caso, muy puntualmente, del Código de Trabajo y del propio Reglamento 522 y del propio convenio, en el artículo 13, convenio 81, dice y establece de manera puntual que el inspector puede paralizar, detener la obra que se está construyendo allí porque se está poniendo en peligro. Decíamos también que el inspector de trabajo observa aspecto ético, la honestidad, la justicia y la equidad, el decoro, la lealtad. Tiene que tener vocación de servicio. Si usted no tiene vocación de servicio, no venga a un puesto público. No vaya, porque en todo caso usted va a estropear al usuario. Y el usuario no necesita más que alguien le responda, le resuelva una situación que va a resolver una institución pública. Entonces tiene que tener disciplina también. Tiene que tener honradez, tiene que tener cortesía. Eso quizás yo no se la deba decir a ustedes o deba decir a ustedes, porque eso es como con el propio ser humano debe venir la cortesía, la honradez, la disciplina. Hay que ser disciplinado. Recuerden ustedes aquel famoso proverbio, en este caso japonés, que es que la inteligencia termina siendo vencida, termina rendida a los pies de la disciplina. Si usted no tiene disciplina, lamentablemente usted va a tener poco éxito en la vida. Entonces esto tiene que estar acompañado. El inspector tiene que estar acompañado. Probidad, la discreción, ya la habíamos dicho, tiene que tener carácter. Usted no puede ir a dejarse conducir de aquel que puede estar violando la norma. Usted tiene que fiscalizarlo a él, no él a usted. Entonces tiene que ser transparente en su actuación y que su actuación finalmente revele la pulcritud con que usted ha hecho toda su actividad. Esos deberes, esas facultades, esas competencias son puntuales y la debe observar cada inspector de trabajo. Como ya yo había dicho, el número que tenemos en República Dominicana, cada uno de ellos debe observarla cada vez que hace una incidencia en cualquiera de las unidades productivas, en cualquier puesto de trabajo. Esos valores que acabo de mencionar, conocimiento y competencia, la honestidad y la integridad, cortesía y el respeto, la objetividad, la neutralidad, esa es otra cosa. Si yo voy a fiscalizar, yo no puedo presentarme como alguien que es neutral. En principio, yo lo que voy a verificar es el cumplimiento de la norma. Ahora bien, si una de las partes entiende que yo soy, que no soy neutral, debe ser sobre la base siempre de que yo lo que en ese caso estoy es aplicando la norma. Y si por aplicar la norma tú entiendes que no estoy siendo neutral, ese es un problema que entonces tiene que cargar o con el que tiene que cargar a aquel a quien yo le estoy aplicando la norma. Pero debo aclarar que en mi trabajo lo que estoy haciendo es precisamente tomando en consideración el derecho vulnerado, la violación que hay aquí, que ha sido comprobada, y por ello entonces esos actos traen como consecuencia una determinada actuación del funcionario que está ahí. Pero dicho sea de paso, cuando usted le aclara al que está siendo objeto de la investigación que la medida que usted está tomando está establecida en la norma y que esa es como la consecuencia de la derivación del acto contrario a la norma, entonces esa persona a quien usted le está aplicando la ley no debe sentirse incómodo, no debe sentir que usted está siendo no neutral, que usted está siendo parcial. O sea, en ese caso debe aclarar todo eso en su actuación. Son deberes, responsabilidades puntuales de la persona inspectora que debe observar en cada una de sus visitas, en cada una de sus actuaciones, y no solo en la visita de inspección, porque también debo comentar que nosotros recibimos cerca de 350,000 usuarios todos los años en las 40 oficinas, y esos usuarios van a buscar o una orientación, tiendas de consulta, o una hoja de cálculo, como le llaman la mayoría de los usuarios. Una hoja de cálculo, y en esa entrevista el inspector que atiende al usuario debe ser respetuoso, debe observar todos los valores que yo acabo de mencionar: la honestidad, la pulcritud, la transparencia, la discrecionalidad,
Todos estos valores deben siempre acompañar al inspector. Debe estar comprometido, debe ser responsable, coherente en el comportamiento y como en la persona como profesional. O sea, tú no puedes decir que personalmente de una forma y profesionalmente de otra. O sea, tu personalidad y tu coherencia profesional deben estar se deben parecer. Se caracteriza el compromiso por la dedicación y la aplicación, la perseverancia y la creencia en el papel del inspector para lograr y añadir valor. Alguien me mencionó muchas veces esa palabra ayer, y eso significa, señores, cuando tú estás en un lugar, debes procurar siempre agregar valor a lo que en ese lugar se hace. Imagínense que ahí lo que se está haciendo es un cocinado. Si usted está ahí mirando, usted debe agregar valor a lo que está pasando ahí. Nunca se vea restando valor, siempre agregar valor. Y el mejor llamado es el servidor público. ¿Para qué? Para agregar valor en cada cosa que hace, en cada actividad que realiza. Si usted no le agrega valor, lamentablemente hay de allí un usuario que está frente a usted que va a percibir un mal y flaco servicio y que después nos va a rendir o nos va a pasar factura. Esa factura que precisamente se pasa cuando se hace un comentario. He ido al Ministerio de Trabajo, a la representación local de La Vega, y una persona que se llama Antonio Medina me ha atendido. ¡Wow! ¡Qué servicio! ¡Qué elegancia! ¡Cuánto respeto! ¡Cuánta decencia! Y con cuánta eficiencia me ha atendido. Pero también los hay comentarios negativos. Y lamentablemente esos comentarios negativos son los que a veces más escalan. Así que no solo por el comentario que se pueda hacer, sino como la satisfacción que siente cualquier ser humano a sentirse útil, al haber agregado valor a una actividad. Todos estos valores son interesantísimos, son importantísimos. La inspección de trabajo, desde el punto de vista de la interacción que hace, para hacer cumplir la norma, y muy básicamente y muy puntualmente, quiero decir, puntualmente, en el ámbito de la regulación con el trabajo infantil y el trabajo y peores formas. Básicamente lo que hacemos, para terminar y completar, lo que hacemos es que coordinamos el trabajo con la Dirección de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, muy puntualmente con el Viceministerio de Trabajo Infantil y Sectores Vulnerables, coordinamos el trabajo y de manera conjunta hacemos el abordaje. Básicamente porque la inspección de trabajo es la que tiene la facultad legal de accionar o de tomar la medida, en todo caso, sancionadora cuando aplica, cuando es aconsejable, cuando es pertinente, porque nos vamos a encontrar quizás con algún caso en donde la medicina, o sea, el remedio a tomar en cuenta, no deba ser una sanción de estas establecidas en el 721, sino que la sanción es mucho más drástica y en ese caso entonces pudiéramos integrar a otros actores en el sistema que pudieran tomar la medida que corresponda dependiendo de la magnitud de la violación de que se trata. Pero en términos de inspección y de trabajo infantil con otras áreas también, es como coordinamos el trabajo. Tenemos que hacer una intervención, hacemos todo un abordaje, hacemos una coordinación, técnico de trabajo infantil, técnico en este caso de la inspección, el propio inspector, acompañan y hacen la visita o, como hemos dicho, el operativo. En muchos de los casos, operativo es que hacemos un operativo desplegado, focalizado en una zona determinada, porque en esa zona se ha denunciado posible asomo de violación, de uso de mano de obra, por ejemplo, de niños o niñas o de personas menores de edad. Entonces vamos y hacemos la incidencia. Esa es también una responsabilidad directa de la inspección de trabajo que finalmente tomaría la medida que corresponde. Yo, Gregorio, creo que aunque quizás no haya llegado al tip del punto, pienso que estos han sido los temas. Yo no he visto, me he concentrado solamente en el tema de la exposición, de la presentación, no he visto el chat. Yo no sé si hay alguna pregunta y por tanto entonces las preguntas no sé si ahora la vamos a responder o vamos a dejar
continúen los demás. La pregunta las vamos a dejar para el final. Muchísimas gracias por tu brillante exposición. Vamos a ver si Mayrení Corniel, viceministra de Trabajo Infantil y Sectores Vulnerables, se dirige a nosotros ahora. Hola Mayrení, bienvenida. Gracias, buen día. Gracias a todos por acompañarnos y por interesarse en este tema tan importante y neurálgico. Gracias a Juan Ramón también por esa brillante exposición. La verdad que Juan Ramón siempre es muy atinado en sus exposiciones y muy claro en sus conceptos. Bueno, yo quisiera, porque yo sé que el doctor Gomera tiene una intervención y que va a hablar de todo el marco legal y de todo lo que es trabajo infantil. Nosotros estamos desde el Viceministerio de Sectores Vulnerables y Trabajo Infantil, y en este aspecto tenemos debajo de nuestro la Dirección de Igualdad de Oportunidad y No Discriminación, donde dirige la licenciada Giselle Villar. Tiene 4 áreas que para dar asistencia y asegurar precisamente la igualdad de oportunidad y la garantía de sus derechos a las personas con discapacidad, género, diversidad y VIH. En el caso de trabajo infantil, que es lo que nos ocupa, ¿verdad?, el tema central del día de hoy, está la Dirección de Trabajo Infantil, de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil, dirigida por el doctor Gomera. Y en este sentido, entonces, queríamos abordar el trabajo que hemos estado haciendo desde la Dirección de Trabajo Infantil, ya que el doctor va a hablar un poquito más de lo que es el marco legal y todo lo que implica nuestro radio de acción. Nosotros desde la dirección, desde el Ministerio de Trabajo, el ministro es quien encabeza el Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil, el presidente del comité. Nosotros, en nuestra calidad de viceministra para Trabajo Infantil, estamos ya como secretaria ejecutiva del comité. Desde el comité articulan todas las instituciones que forman parte del sistema, y desde ese comité hemos articulado varias acciones puntuales en lo que es la lucha contra el trabajo infantil. Ahí tenemos al Ministerio de Educación, Deporte, Cultura, y desde este comité hemos instaurado desde el inicio de nuestra gestión 3 mesas de trabajo. Una que trabaja con prevención y erradicación, que está dirigida por nuestro gran colaborador, coordinador de trabajo infantil, Santiago Noesí. Desde ahí hemos motorizado muchas formaciones. A todos los que estén interesados pueden acercarse a nuestro personal de trabajo infantil allá en Santiago, porque allá hemos hecho bastantes actividades. Hemos desarrollado un método de sensibilización que se llama el método Darse, con ayuda del proyecto Formitra, coordinado por la Organización Internacional de Trabajo. Tenemos unos diplomados para formar a todos los que intervienen en el sistema de protección, que están coordinados por Infotep. De hecho, el día 17 de febrero inicia un grupo allá en Santiago que va a ser con clases semipresencial para trabajar el diplomado precisamente en protección de derechos de la niñez. Y ahí vamos a abarcar el maltrato, el trabajo infantil y los distintos aspectos que trabaja el sistema. También hemos elaborado unos materiales educativos con ayuda también del proyecto Formitra, de infantiles, y esto en el marco de la campaña Cambiando Patrones contra el Trabajo Infantil. Yo creo que ha sido lo más duro de este trabajo, y es que los dominicanos tenemos una cultura muy arraigada de que los niños
tienen que trabajar, que los hombres se forman trabajando y eso, romper eso no es cosa fácil, porque entendemos que el trabajo dignifica al hombre, pero no al niño. Entonces, trabajamos con esa campaña y en el marco de esa campaña hicimos 4 cuentos para sensibilizar a la población infantil y estamos trabajando con el Ministerio de Educación, el Departamento Nacional de Orientación y Psicología, para que esta información llegue también a la población infantil de 7 a 12 años en principio. Hemos trabajado, bueno, desde esa mesa de prevención, mucha sensibilización a todos los actores del sistema. También formamos otra mesa desde el comité, que es la de explotación sexual comercial, donde estuvimos haciendo presencia en 29 clústeres turísticos a nivel nacional, dándole formación de la mano con la Procuraduría General de la República en su especializada de trata de personas y de NNA, de niños, niñas y adolescentes. Hicimos muy buena articulación, de hecho se hicieron acciones puntuales, se pudieron hacer unos rescates fruto de toda esa orientación que se recibió en esas formaciones. Y muy buenas prácticas también. Por ejemplo, en el CEIBO tuvimos una empleadora que se animó a hacer un cuidado de niños dentro de la empresa porque los niños de sus empleadas estaban en sectores muy vulnerables para que no estuvieran durante las horas de trabajo en estado de vulnerabilidad, pues ella implementó esa parte que para nosotros fue una gran iniciativa. También hemos trabajado con la mesa de seguimiento a los niños retirados. Cuando la Dirección de Trabajo Infantil retira niños, ahí creamos también hay un personal específico para el seguimiento, pero desde la mesa articulamos con el Ministerio de Deporte para los programas deportivos, el Ministerio de Cultura, que ahí tenemos con Bellas Artes y con la Escuela Libre, algunos programas aquí en Santo Domingo, en Barahona y en distintos puntos del país, donde teníamos mayor presencia de trabajo infantil. Entonces, creamos muchos programas para que los niños vayan a una actividad que no sea peligrosa para ellos y puedan también invertir el tiempo en algo que les sume para su futuro. Y así, bueno, hemos trabajado también con la Liga Municipal Dominicana. Produjimos digamos, una guía que se llama El rol de los gobiernos locales contra el trabajo infantil, y con ello estamos sensibilizando esas poblaciones para los niños que no entran en competencia del Ministerio de Trabajo, puesto que, como decía Juan Ramón, el Ministerio de Trabajo trabaja con empleadores y trabajadores, donde no hay una relación de asalariado dependiente. El Ministerio de Trabajo no tiene competencia. En ese caso, articulamos con CONANI y con Procuraduría y con los demás actores del sistema de protección. Sin embargo, vimos que tiene un buen radio de acción ahí los ayuntamientos o los gobiernos locales, y es por esto que hicimos esta articulación a través de un acuerdo donde vamos a las alcaldías en coordinación con la Liga Municipal Dominicana, formamos y brindamos el apoyo si quieren abrir algún programa especial, sensibilizar o lo que quieran hacer para colaborar con el tema de trabajo infantil. Eso se realizó a través de un acuerdo en el que participó también FEDOMO y bueno, CONANI también, que tiene la vicepresidencia del Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil, o sea que se ha hecho un trabajo mancomunado. También anteriormente no se hacía una planificación programática de lo que se iba a realizar en favor de la niñez,
y nosotros hemos implementado desde el año pasado la elaboración de un POA, donde cada institución tiene un compromiso puntual en la lucha contra el trabajo infantil. Ese POA se hizo inicialmente como un piloto aquí en el Comité Directivo Nacional, pero este año ya cada representación local de trabajo se realizó su POA en cada territorio, porque en cada territorio hay un comité directivo local de lucha contra el trabajo infantil, donde articulan no solo las instituciones gubernamentales, sino también instituciones no gubernamentales que trabajan en favor de la niñez. Son muchas cosas las que hemos realizado. No sé, pues yo no sé cuánto tiempo tenía ni cuánto tiempo tengo. Estoy como Juan Ramón, pero si alguien me puede decir cuánto tiempo me queda para... Tenías 20 minutos y te quedan todavía unos 5 minutos. Ok. Pero genial, tantas cosas que hemos hecho, tantas obras que se han hecho en materia de trabajo infantil y a veces uno, ni siquiera uno que trabaja en el ministerio las conoce. Sí, también en el marco de la campaña realizamos unos rompecabezas con las imágenes de la campaña, donde tuvimos el año pasado asistiendo y dando apoyo a algunos campamentos que se realizaron de niños. La verdad que fue bien emocionante ver los niños creando ese nivel de conciencia a través de esos materiales didácticos que le pudimos facilitar. También debo puntualizar que el método DARCE que hemos diseñado no ha sido de manera unilateral ni sentado en un escritorio del Ministerio de Trabajo, sino que con asistencia técnica de la OIT, pero con la participación de CONANI, un equipo de trabajo de CONANI y un equipo de trabajo de Supérate, fue que se logró un producto bastante bien terminado. Y yo creo que vamos a tener un buen resultado ahí. También hicimos jornadas de cuentacuentos para los cuentos que vamos a estar trabajando con educación y que hemos trabajado con las ONG, pudieran tener ese énfasis que le queremos impregnar a ese material. La verdad que eso también fue muy bien logrado, ese esfuerzo. No sé, el doctor Gomera está por ahí, supongo. Sí, el doctor Gomera lo tenemos por aquí. Ok. También, antes de finalizar y el doctor Gomera nos haga su exposición, logramos nosotros como Ministerio de Trabajo hacer esto que para mí fue muy bueno. Inicialmente una herramienta fundamental que es un manual, un protocolo de actuación y coordinación interna para situaciones de denuncias, detección de casos en materia de trabajo infantil, que no teníamos en el Ministerio de Trabajo. Existía un mecanismo como automático de hacer las cosas, pero no teníamos una sistematización de los procesos, y mediante este manual pudimos sistematizar los procesos, hacer mejor coordinación con inspección. La verdad que inspección es nuestra columna en este ministerio, y todo lo que tiene que ver con trabajo infantil nosotros lo coordinamos con inspección, porque como puntualizaba Juan Ramón, los únicos que pueden penetrar en las empresas son los inspectores de trabajo, y nosotros como funcionarios del Ministerio de Trabajo nos hacemos acompañar de la inspección, que es quien tiene esa prerrogativa. Eso es como un resumen apretado de lo que hemos hecho. La verdad que yo me siento orgullosa del equipo fenomenal que tenemos en el Ministerio de Trabajo, especialmente nuestro técnico de trabajo infantil y nuestro equipo de inspección, que ha estado ahí a la vanguardia y haciendo lo que hay que hacer para que podamos tener niños felices, ¿verdad? Y defender esos derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Agradezco la oportunidad y el espacio y estamos aquí a la orden, cualquier pregunta. Muchas gracias por tu excelente exposición, Mayrenis. Tuvimos con nosotros en este momento a la viceministra de Sectores Vulnerables y Trabajo Infantil, Mayrenis Corniel. Al final, si los tenemos por aquí, ustedes van a hacer todas sus preguntas, las cuales serán contestadas. Ahora vamos a escuchar al licenciado Enemencio Gomera, quien es el director del Departamento de Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo. Adelante, Enemencio. Distinguido, después de la brillante exposición que han tenido tanto la viceministra Mayrenis Corniel como Juan Ramón Ventura, pues me toca ahora conversar con ustedes sobre la normativa laboral vigente en materia de trabajo infantil. Agradecemos la oportunidad que nos brindan de poder compartir con ustedes y esperamos que puedan sacarle el mayor provecho posible a estas brillantes intervenciones que me han precedido y la que vamos a continuación a compartir con ustedes. Lo primero que nosotros debemos precisar es que la Constitución Política de la República Dominicana establece que la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño y que en toda actividad debemos tomar en cuenta ese interés superior del niño. Pero antes de continuar hablando de lo que es el marco legal, vamos a conocer algunas de las definiciones que se han dado sobre lo que es trabajo infantil. Y se ha entendido que el trabajo infantil es la actividad productiva o no realizada por una persona que no ha alcanzado la edad mínima especificada por el tipo de trabajo de que se trate y que por consiguiente le impide la educación y su pleno desarrollo. Hemos dicho que a los niños el trabajo les queda grande y que los niños deben desarrollar su niñez, no deben trabajar y nosotros debemos contribuir a eso. Y es por eso que le comentaba que en la Constitución Política de la República Dominicana, además del artículo 56, también el artículo 26 y el 74 nos hablan sobre la prevención y erradicación del trabajo infantil. Pero también la República Dominicana ha ratificado una serie de convenios tendente a prevenir y erradicar el trabajo infantil. Ya la viceministra le comentaba todo el trabajo que se está haciendo desde el Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil y cómo todos los sectores se han unificado en aras de preservar ese interés superior del niño que está establecido en la Constitución Política de la República Dominicana. Por eso la República Dominicana ratificó el Convenio 77 relativo al examen médico de aptitud para el empleo de los menores en la industria, porque en virtud de la resolución 52-2004, la cual está siendo ahora revisada para actualizarla a los nuevos tiempos, ya que esta resolución es del año 2004 y ya estamos en el año 2023 y se han incorporado algunas actividades que por su peligrosidad no debe ser realizado por ningún menor de 18 años. Y por eso este convenio 77 establece que deben hacerse exámenes periódicos para verificar que la actividad que está realizando un menor de edad no afecta su salud física, mental ni emocional. Pero también ratificamos el convenio 79 relativo a la limitación del trabajo de los menores en trabajos no industriales. Sobre todo que en la República Dominicana nosotros tenemos que, salvo unas excepciones que vamos a ver más adelante, ninguna persona menor de 14 años puede trabajar. Sin embargo, entre 14 y 16 años puede trabajar siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos que nosotros vamos a ver y de la que podemos destacar que para un menor entre 14 y 16 años poder trabajar debe tener una autorización médica que establezca que esa labor que va a realizar no afecta a su salud. Pero también debemos estar seguros de que eso no va a afectar su instrucción escolar obligatoria.
ya que la prioridad es que el niño, niña o adolescente vaya a la escuela, que pueda ir a las actividades lúdicas. Por eso le comentaba a la viceministra que cuando nosotros detectamos en coordinación con la inspección del trabajo algún niño, niña o adolescente trabajando, no solamente nos limitamos a sacarlo del trabajo, sino que a través de la mesa de seguimiento le damos acompañamiento para que ese niño pueda disfrutar de una disciplina deportiva, pueda participar de alguna actividad artística que le guste y que pueda desarrollar su niñez. Pero también nosotros tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificado por nuestro país en el año 1991. Y aquí aprovecho para aclararle que la Convención establece que toda persona menor de 18 años es considerada niño, niña. Sin embargo, la Ley 136-03, que es el Código de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, hace una separación y establece que hasta los 12 años es niño, niña, y que de 13 a 18 años ya se es adolescente. Por eso siempre hablamos de niño, niña o adolescente. Pero también la República Dominicana ratificó el convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, la cual también se encuentra recogida en nuestro Código de Trabajo, en la cual se establece que ninguna persona menor de 14 años puede trabajar. Sin embargo, la ley ha establecido unas excepciones, y es que en beneficio del arte, la ciencia o la cultura, el ministro de Trabajo puede dar permisos especiales para que un niño o una niña menor de 14 años pueda realizar algunas actividades tomando en cuenta los parámetros que le mencionamos anteriormente, de que no limite su instrucción escolar obligatoria y que no afecte su salud física, mental ni emocional. Pero también la República Dominicana ratificó el convenio 182 sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, y por eso nosotros trabajamos de manera con la Procuraduría General de la República, porque dentro de esas peores formas tenemos la trata y tráfico de personas, tenemos la explotación sexual y comercial, y tenemos los trabajos peligrosos e insalubres que están plasmados tanto en el convenio como en la resolución 52-2004, la cual tiene al día de hoy todas las actividades que en la República Dominicana son consideradas como peligrosas e insalubres, y que por vía de consecuencia ninguna persona menor de 18 años puede realizar estas actividades. Y también tenemos ratificado el convenio 189 sobre los trabajadores domésticos, el cual viene a aclarar una situación que se daba con las labores domésticas. Y es que en virtud del convenio, y es que en virtud de la resolución 52-2004, se establecía que dentro de las labores domésticas, los niños, niñas y adolescentes no podían realizar las labores de cuidado de otros niños, porque un niño no puede cuidar a otro niño. 136-03, que establecía que si no obstante la prohibición que existía, un niño, una niña o adolescente trabajaba como doméstico, entonces se le aplicaban todas las disposiciones que tenían los demás trabajadores adolescentes. Pero ya con esta resolución 14-22 queda demostrado y queda claramente establecido que ninguna persona menor de 18 años puede trabajar como doméstico en casa de tercero. Porque hay diversos estudios que establecen que una de las peores formas y una de las formas de explotación más fuerte que se da con los niños, niñas y adolescentes es cuando hacen labores domésticas en casa de tercero. También tenemos nuestro Código de Trabajo, Ley 1692, que tiene todo un capítulo establecido para regular el trabajo de los domésticos. También tenemos la Ley 136-03, que es el Código de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños y Adolescentes,
el cual copreside el Comité Directivo Nacional y se encarga de velar porque se le garanticen los derechos a los niños, niñas y adolescentes en sentido general. Porque tal y como planteaba la viceministra Mayreni Corniel, nosotros como Ministerio de Trabajo solamente tenemos competencia donde hay un personal asalariado dependiente que se rige por el Código de Trabajo. Pero cuando nos encontramos con niños en espacios públicos que están realizando alguna actividad o que se le están vulnerando sus derechos, entonces inmediatamente esos casos, si lo detectamos nosotros, son remitidos a CONANI para darle seguimiento, pero también lo trabajamos en el Comité Directivo Nacional, lo trabajamos en el Comité Directivo Local y también lo trabajamos en los comités o células de vigilancia que tenemos en los municipios, en los distritos municipales donde no tenemos oficina de trabajo. Donde tenemos oficina de trabajo, pues lo tratamos en el comité directivo local de esa comunidad. Y no solamente nos limitamos a remitir al niño, sino que a través de la mesa de seguimiento le damos seguimiento a todos esos niños para tratar de incorporarlo a alguna actividad y que el niño no vuelva al trabajo. Sobre todo que muchas veces nosotros retiramos a un niño de una actividad peligrosa y si no le damos seguimiento, ese niño puede caer en una actividad mucho más peligrosa que la que estaba realizando. Por eso, todos los miembros del sistema estamos trabajando como un solo ser para garantizar ese interés superior del niño que está plasmado en la Constitución Política de la República Dominicana. Pero también tenemos la Ley 137-03 sobre trata y tráfico de personas. Y aquí aprovecho la oportunidad para comentarle que nosotros tuvimos la oportunidad de visitar todos los clústeres turísticos de la República Dominicana, en donde le llevamos las herramientas necesarias a ese sector para que puedan identificar alguna situación que pueda dar al traste con la trata y tráfico de personas, en donde nos acompañó la Procuraduría Especializada de Trata y Tráfico de Personas que dirige la magistrada Johanna Bejarán, pero también nos acompañó la magistrada Olga Dinaya Avería, que es la directora de la Dirección Nacional de la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas, Adolescentes y Familias. O sea, aquí queda evidenciado que estamos haciendo un trabajo en conjunto para tratar de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establece que debemos reducir a su mínima expresión el trabajo infantil en la República Dominicana al año 2025. Pero también nosotros vemos la ley 24-127 sobre violencia intrafamiliar, porque cuando hay violencia en el seno de la familia, los niños, niñas y adolescentes se ven afectados. Por eso también el Ministerio de la Mujer es parte del Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil y trabajamos de manera coordinada para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La República Dominicana, en el año de 1997, un memorándum de entendimiento con la Organización Internacional del Trabajo y producto de ese memorándum de entendimiento salió la conformación del Comité Directivo Nacional que se hizo mediante el decreto 144-95, el cual ha sufrido diversas modificaciones y la modificación más reciente que tuvimos es la del decreto 431-22 de fecha 9 de agosto del año 2022, el cual incorporó algunas instituciones que antes trabajaban, que participaban en el... Ahora sí. No formaban parte. Sin embargo, se incorporaron nuevas instituciones porque nos hemos dado cuenta que tenemos que sumar voluntades, tenemos que sumar esfuerzos y entre todos vamos a lograr declarar a la República Dominicana. Y lo comentaba la viceministra que estamos ahora trabajando con los gobiernos locales y tenemos un proyecto piloto para ir declarando municipios libres de trabajo infantil y la República Dominicana ya tiene experiencia en ese sentido
porque en un proyecto piloto que se hizo hace unos cuantos años, logramos declarar el municipio de Constanza como el primer municipio libre de peores formas de trabajo infantil. Entonces ya sabemos cómo hacerlo y estamos trabajando para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. También nosotros tenemos la resolución 1122 que estableció un salario mínimo para las trabajadoras domésticas y que ya vimos que con la 1422 se estableció que ninguna persona menor de 18 años puede trabajar en una actividad doméstica porque las labores que se realizan en el hogar son labores peligrosas que pueden poner en riesgo la vida y la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. También dentro del marco legal tenemos la resolución 9 del 1993 que prohíbe el trabajo nocturno de los menores de edad. Por eso nosotros vemos que en virtud de esta resolución, ningún niño, niña o adolescente puede trabajar después de las 6 de la tarde ni antes de las 6 de la mañana. También tenemos la resolución 69-2005 sobre la lista de oficios, ocupaciones calificadas que requieren de aprendizaje. Esta resolución se actualizó porque como la resolución 52-2004 establece que ninguna actividad considerada como peligrosa o insalubre puede ser realizada por un menor de 18 años y el Infotep comienza la formación a partir de los 16 años, en virtud de esa lista de oficios y ocupaciones, cuando una persona menor de 18 años aplica para un oficio, con esta resolución se garantiza que esa actividad que va a realizar no sea considerada como peligroso o insalubre. Y si es una actividad que es peligroso o insalubre, entonces ninguna persona menor de 18 años puede aplicar para esos cursos que da el Infotep. También tenemos la resolución 29-93 sobre trabajo ligero de recolección en el campo, que en virtud del convenio 138 establece que una persona a partir de los 12 años ya puede trabajar en una actividad considerada como trabajo ligero de recolección y que en eso están vigilantes tanto la Inspección del Trabajo como la Dirección de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil. Pero también tenemos una resolución, que es la resolución 3093, sobre el trabajo de menores de 12 años en beneficio de la enseñanza. ¿Por qué se hace esta resolución? Con la intención de que hayan reglas claras de cuáles menores de 12 años pueden realizar actividad en beneficio del arte y la enseñanza y así evitar que se pueda utilizar esa disposición legal para que se le vulneren los derechos a los niños, niñas y adolescentes. Pero también tenemos una resolución que regula el trabajo nocturno de los menores de edad en conciertos, espectáculos teatrales. Sobre todo que tenemos la particularidad de que muchos de nuestros niños tienen un potencial extraordinario y a muy temprana edad dan evidencia de esas competencias que tienen para manejar conciertos y espectáculos teatrales. También tenemos la resolución 52-2004, la cual le comenté, que es la que está vigente y que está en proceso de revisión. Ya hicimos unas cuantas consultas a nivel nacional con los actores para actualizarla y es probable que ya en los próximos días o en los próximos meses ya salga una nueva resolución que va a estar actualizada con relación a los trabajos peligrosos e insalubres, tal y como manda el convenio 182 de la OIT. Pero ¿qué resulta? Que nosotros nos dimos cuenta que no solamente debíamos tener un comité directivo nacional donde están las máximas autoridades del país, sino que en cada uno de los territorios debíamos tener comités locales, municipales y provinciales para trabajar la prevención y erradicación del trabajo infantil. Es por eso que el ministro de Trabajo, mediante la resolución 37-2005, se crea
los comités locales, municipales y provinciales para la prevención y erradicación de trabajo infantil. Por eso, en las 40 oficinas que tenemos a nivel nacional, en todas tenemos un comité directivo local de lucha contra el trabajo infantil. Y en aquellos lugares en donde no tenemos oficina, en alianza estratégica con los gobiernos locales y con las demás instituciones que conforman el Comité Directivo Local de Lucha contra el Trabajo Infantil, nosotros tenemos células de vigilancia que se encargan de no solamente identificar el problema que tenemos con los niños, niñas y adolescentes, sino que tratan de buscar soluciones. Por ejemplo, nosotros tenemos en los comités directivos locales una representante de la Junta Central Electoral, que es una persona que nos ayuda cuando identificamos niños, niñas o adolescentes que no van a la escuela porque no tienen acta de nacimiento. Pues sencillamente en ese comité o célula de vigilancia se hacen las diligencias pertinentes con algunas organizaciones no gubernamentales para dotar a esos niños, niñas y adolescentes de acta de nacimiento. Pero también a veces la familia tiene desconocimiento y no van a la escuela porque creen que el niño, si no tiene acta de nacimiento, no puede ir a la escuela. Entonces nos acercamos a la escuela para que se le habilite un cupo a ese niño y que el niño pueda ir recibiendo el pan de la enseñanza en lo que se consigue el acta de nacimiento. También es importante que veamos, y lo mencionamos ahorita cuando hablamos de las peores formas de trabajo infantil, hablamos de la trata y tráfico de personas, de la explotación sexual y comercial, pero también tenemos otra de las peores formas, que es la producción y tráfico de estupefacientes. Por eso nosotros trabajamos en coordinación con las diferentes instituciones, porque muchas veces nos llama a sorpresa un niño a las 8 de la noche con una limpiabota en un parque. Nos llama a preocupación porque ¿qué persona va a limpiar los zapatos a las 8 de la noche? Entonces, con esa coordinación que tenemos con los policías municipales y con los gobiernos locales, hemos identificado casos de niños que han sido utilizados como mula para el tráfico de sustancias controladas. Entonces, en esos casos, inmediatamente se activa el comité directivo local o la célula de vigilancia, se pone en movimiento la acción pública y tratamos de garantizar los derechos de esos niños, niñas o adolescentes. También hemos visto que cuando hablamos de trata de personas, nos estamos refiriendo a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otra forma de coacción, a veces al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pago para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Por eso, muchos doctrinarios establecen que la trata consiste en utilizar en provecho propio de un modo abusivo las cualidades de una persona. Sin embargo, a veces nosotros confundimos lo que es la trata con el tráfico. Y es por eso que la doctrina y la ley se han encargado de diferenciar lo que es la trata de lo que es el tráfico. Y por eso, cuando hablamos de tráfico, estamos hablando de la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Como la trata y el tráfico de personas son un delito y nosotros como Ministerio de Trabajo no tenemos competencia para abordarlo, cuando nosotros identificamos que pueden haber algunos indicios de que hay trata o tráfico de personas, inmediatamente nos ponemos en contacto con la Procuraduría Especializada para que puedan hacer las investigaciones pertinentes y que podamos evitar que ese niño, niña o adolescente
pueda ser tratado. Comentaba la viceministra que estamos trabajando un proyecto de inserción laboral para que esas personas que son objeto de trata y tráfico de personas, de explotación sexual comercial, se le dé un seguimiento y que pueda acompañarse. Inclusive, estamos trabajando ahora un proyecto con la OIT para apoyar a esas familias y evitar que los niños, niñas y adolescentes puedan ir al trabajo infantil o a las peores formas, porque tenemos que atacar el problema en el origen. Sabemos que muchas veces los niños van al trabajo por un asunto de falta de recursos de la familia. Pero ¿por qué afectarlo a ellos? Tenemos siempre que tener pendiente ese interés superior del niño. Entonces, por eso estamos trabajando de manera coordinada con todas las instituciones. Hay muchos doctrinarios que han definido lo que es la explotación sexual comercial como todo tipo de actividad en que una persona usa el cuerpo de un niño, niña o adolescente para sacar ventaja o provecho de carácter sexual basándose en una relación de poder. Por eso se establece que la explotación sexual comercial supone la utilización de las personas menores de 18 años de edad para relaciones sexuales remuneradas, pornografía infantil y adolescente. Nosotros vimos en estos días que una persona, un extranjero, fue apresado porque estaba utilizando la imagen de niño, niña y adolescente para pornografía infantil. Entonces, es para que ustedes vean cómo estamos trabajando de manera coordinada con todas las instituciones para tratar de garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y nosotros le exhortamos a toda la ciudadanía que frente a cualquier vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente, lo denuncie. Y pueden hacer la denuncia a cualquiera de las instituciones que conforman el Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil. Pero en el caso de los pueblos, pueden hacer la denuncia a los comités directivos locales de lucha contra el trabajo infantil. Lo más importante de todo es que todas las denuncias nosotros las manejamos de manera confidencial, porque sabemos que muchas veces las personas no quieren denunciar la situación porque no quieren buscarse problema con el vecino, pero usted hace su denuncia, usted no tiene que decirle a nadie que hizo la denuncia y nosotros lo manejamos de manera confidencial, porque así lo ha establecido la ley 136, que establece que cualquier persona que denuncie una vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente no incurre en responsabilidad civil ni penal, y que por vía de consecuencia nos da la oportunidad a nosotros de poder garantizar los derechos de esos niños, niñas y adolescentes. También la doctrina se ha encargado de definir lo que es la producción y tráfico de estupefacientes. Y se ha planteado que el tráfico de estupefacientes puede ser considerado como el comercio de sustancias tóxicas, que engloba la fabricación, la distribución, la venta, control de mercado y reciclaje de estupefacientes que pueden ser adictivos o no, potencialmente dañinos para la salud y que comúnmente la persona lo conocen como droga. Sabemos que el tráfico ilícito de drogas es un fenómeno mundial que se constituye en un peligro para el desarrollo y futuro de nuestras naciones por ser un delito pluriofensivo de carácter no convencional que atenta contra una variedad de bienes jurídicos tutelados, como es la salud pública, la libertad de la persona, la economía. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes para que nuestros niños no sean arropados por ese flagelo. Inclusive en una oportunidad nosotros lanzamos una campaña con la OIT y algunas organizaciones como World Vision dentro de un programa que teníamos de erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Y una de las situaciones que planteábamos es que
Si un niño trabaja es porque hay un empleador que le da trabajo. Si un niño no va a la escuela es porque hay un maestro que no ha alertado a la ciudadanía, a los padres, de que ese niño no está yendo a la escuela. Entonces, de esto se desprende que la prevención y erradicación del trabajo infantil es una responsabilidad de todos y que todos tenemos la responsabilidad de denunciar cualquier vulneración de derechos que se dé de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y aquí aprovecho para comentarle algo. Por ejemplo, nosotros con los técnicos de trabajo infantil y los inspectores de trabajo, si encontramos un niño que está en espacio público, inmediatamente ese niño nosotros lo referimos a CONANI, pero no nos limitamos a que esa no es nuestra competencia, sino que en ese comité directivo local le damos seguimiento a ese niño. Ahora, si encontramos que el niño está en el sector formal de la economía, donde hay un asalariado, donde hay un empleador, entonces le levantamos el acta de infracción y que magistralmente se la explicó Juan Ramón, de que en el artículo 720 y 721 del Código de Trabajo se establece que cuando contratamos un niño en edad no permitida por la ley o contratamos un niño en peores formas de trabajo infantil, eso está considerado como una actividad muy grave y las sanciones van de 7 a 12 salarios mínimos. Pero también cuando el Ministerio Público descubre que se está maltratando a un niño o que el niño está en una de las peores formas que hemos visto, ya esa persona puede ser sancionada inclusive con prisión porque es un delito y tenemos que castigarlo como tal. También es importante, estamos hablando de los convenios, es importante que ustedes conozcan que un convenio de la OIT es un tratado la cual está compuesta por delegados de gobierno, trabajadores y empleadores. O sea que la OIT es un organismo tripartito, el cual tiene 187 países y nosotros somos miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Y que cuando un país ratifica un convenio, hace un compromiso formal de aplicar todas las obligaciones establecidas en el convenio y periódicamente nosotros debemos informar a la OIT sobre las medidas adoptadas en ese sentido. Pero también, si nosotros vemos el artículo 26 de la Convención de Viena y el artículo 20 de la Constitución de la OIT, que establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ella de buena fe. Ustedes han oído mucho hablar de lo que es pacta sunt servanda, que es lo que está establecido en el artículo 26 de la Convención de Viena. Pero también el artículo 20 de la Constitución de la OIT nos dice que todo convenio así ratificado será comunicado por el director general de la Oficina Internacional del Trabajo al secretario general de las Naciones Unidas para su registro y que solo será vinculante para los miembros que los ratifiquen. Por eso ustedes ven que cuando la República Dominicana ratifica un convenio, después de cumplir con todo el proceso que comienza con el envío de ese convenio al Tribunal Constitucional para determinar que ese convenio que se va a conocer en la República Dominicana no entra en contradicción con la Constitución Política de la República Dominicana. Luego de eso es enviado a la Cámara Legislativa, las cuales los conocen. Cuando lo envían al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo promulga y después de promulgado se envía a la Organización Internacional del Trabajo y nos dan un año para que nosotros podamos actualizar nuestra normativa antes de entrar en vigencia. Entonces es importante que conozcamos esa parte. Pero también es importante que sepamos que la República Dominicana
Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional que está abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional y que por vía de consecuencia reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos la hayan adoptado. Pero también se establece que las normas vigentes de los convenios internacionales ratificados van a regir en el ámbito interno una vez que son publicados de manera oficial. Por eso ustedes ven que algunos jueces en sus decisiones hacen alusiones a algunos convenios que han sido ratificados por la República Dominicana. Sobre todo que el artículo 74 de la Constitución Política de la República Dominicana establece que la interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la presente Constitución se rigen por los siguientes principios, entre los que podemos mencionar los tratados, los pactos y las convenciones relativas a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Dominicano. Tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. Sin embargo, aquí debo hacerle una salvedad. Ha establecido la Carta Constitutiva de la Organización Internacional del Trabajo que en el único caso que un convenio ratificado por la República Dominicana no se aplica es cuando una normativa nacional ofrece condiciones más beneficiosas para el trabajador. Por eso nosotros vemos que nuestro Código de Trabajo establece que la jornada máxima son 8 horas diarias y 44 a la semana. Sin embargo, el convenio número 1 de la OIT, que fue ratificado por la República Dominicana, establece que la jornada máxima son 8 horas diarias y 48 a la semana. Entonces, no obstante, el convenio está por encima de la normativa nacional. En este caso, aplicamos la normativa nacional porque ofrece condiciones más beneficiosas para los trabajadores. Y por eso en la República Dominicana nosotros tenemos como jornada máxima 8 horas diarias y 44 a la semana. Pero también vemos que el Código de Trabajo establece que a los 16 años se es mayor de edad para fines laborales. Sin embargo, el convenio 182 establece que si es peor forma de trabajo infantil, entonces ninguna persona menor de 18 años puede laborar en esas actividades. Entonces, en ese caso se impone el convenio. Ya con esto ustedes tienen las dos vertientes de cuando ofrece condiciones más beneficiosas y también cuando ofrece condiciones que no son más beneficiosas. Pero también con el convenio 189 de la OIT sobre la trabajadora doméstica, este convenio dice que a la trabajadora doméstica debemos darle un mínimo de 24 horas de descanso semanal. Sin embargo, nuestro Código de Trabajo dice que ningún trabajador puede recibir de descanso semanal menos de 36 horas a la semana. Por eso en la República Dominicana se aplica el Código de Trabajo con relación al descanso semanal de la trabajadora doméstica y no el convenio 189 en ese sentido. No sé si me queda mucho tiempo, Gregorio. No, el tiempo se nos acabó. Bueno, pues lo dejamos hasta ahí. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, estamos en disposición de responderse. Muchísimas gracias, Gregorio, y todos los demás. Excelentes exposiciones. Realmente el tiempo ha pasado de una manera que ni nos hemos dado cuenta y tenemos ya casi 2 horas en esta intervención. La verdad es que con expositores como los que hemos tenido hoy, no es para menos. Así es que si tienen alguna pregunta, este es el momento para que hagan esas preguntas para que nuestros expositores puedan responderlas. Pueden levantar la mano a través de la plataforma. Si no tienen preguntas, es porque lo entendieron todo. Dice Jenny Espíritu Santo. Buenas tardes. Si el doctor Gomera pudiera repetir, por favor,
lo que él explicó sobre la recolección ligera a los 12 años, porque no le escuché muy claro cuando lo explicó. Ok, muy bien. Jenny, hay una resolución del ministro de Trabajo, que es la resolución 0993, que establece lo que es el trabajo ligero de recolección. Y esta resolución plantea que el trabajo ligero de recolección, tal y como establece la resolución 29-93, es aquella donde el menor de edad puede desprender de un fruto sin necesidad de utilizar ningún instrumento cortante. Entonces, es una resolución que existe y se utiliza poco porque generalmente cuando el niño va a recolectar fruto en el campo, tiene que utilizar a veces cuchilla e instrumento cortante. Entonces, lo que se ha establecido, porque así lo manda el convenio 138, es que mediante esa resolución, la 29-93, los trabajos ligeros de recolección en el campo pueden ser realizados a partir de los 12 años. Pero tiene que ser trabajo ligero de recolección. Y la resolución establece todos los parámetros que debemos tomar en cuenta para determinar si es un trabajo ligero de recolección o no. Inclusive la misma resolución establece que si hay duda sobre una actividad, el empleador puede solicitar una consulta al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo le establezca si esa actividad que va a realizar ese menor de edad es trabajo ligero de recolección. Excelente, muchas gracias por la respuesta. Yo pienso que no podemos dar por terminada este encuentro sin presentar a los ideólogos realmente de esta conferencia. Esto fue un trabajo realizado en conjunto, pero ideado por Lucrecia Julieta Pérez y Ignacio Pérez, los cuales son las personas encargadas del Departamento de Trabajo Infantil en la representación local de trabajo de Santiago. Así es que queremos escuchar las palabras de Ignacio y luego las de Julieta para que podamos dar por terminada este encuentro. Sí, agradecemos a todos los participantes, y en especial a las autoridades nacionales, encabezadas por nuestra viceministra, Juan Ramón Gomera, y cada uno de ustedes por participar. Esto es un equipo de trabajo encabezada desde esta representación local por nuestra representante Jacqueline Minera y todo un equipo que velamos día a día por nuestros niños, niñas, adolescentes. De verdad, todos, muchísimas gracias. Ok, tenemos, por último, tenemos la mano de Oneida Mercedes levantada. Oneila Mercedes. Adelante, Oneila. No es Oneila, es Oniela. Ah, sí, leí mal. Oniela Okay. Mercedes. Ajá. Me interesó mucho lo de el trabajo infantil. Y yo le quiero hacer una pregunta al doctor Gomera, y es que me gustaría saber desde su punto de vista, ¿qué medidas se pueden tomar a nivel general para evitar el trabajo infantil? Desde su punto de vista personal. Y yo no sé si usted lo explicó, pero yo tuve algunos problemas de conexión, entonces no escuché. Disculpe. Muchas gracias. Onela, gracias por la pregunta. Nosotros tenemos una gran oportunidad y es incorporarnos a los comités directivos locales de lucha contra el trabajo infantil que tenemos en cada una de las provincias y municipios del país y a la célula de vigilancia. Nosotros no podemos quedarnos callados cuando vemos la vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente. Hay mecanismos de cómo nosotros podemos denunciar sin necesidad de que el vecino se moleste con nosotros, que sepa que fue que nosotros hicimos la denuncia. Hay diferentes mecanismos. En cualquiera de las instituciones del sistema, nosotros podemos hacer la denuncia, porque inmediatamente nosotros denunciamos, estamos evitando que se cometa un abuso con nuestros niños, niñas y adolescentes. Y le voy a poner un ejemplo. En una oportunidad
hay una persona que escuchaba todos los días que cuando la madre salía, el niño o la niña comenzaba a llorar. ¿Qué hizo esa persona? Que inmediatamente llamó a una de las instituciones del sistema, y cuando se hizo la intervención nos dimos cuenta que era que estaban abusando de ese niño, lo estaban maltratando después que salía la madre. Entonces, nosotros vemos en nuestros barrios que muchas veces escuchamos que sucedió un suceso con un niño, niña o adolescente y decimos, sí, pero yo escuchaba, pero pensábamos otra cosa. ¿Qué nosotros preferimos como personas que estamos trabajando en el sistema? Que sea una falsa alarma y no que no denunciemos porque pensemos que no está ocurriendo. Vamos a partir de cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y cada uno de nosotros, en los lugares donde nos ha tocado estar, tenemos la oportunidad de contribuir y ayudar a la prevención y erradicación del trabajo infantil, a que nuestros niños, niñas y adolescentes se les respeten sus derechos, porque los niños nacieron para ser felices. Entonces, cuando usted denuncia, usted está contribuyendo a que ese niño tenga una niñez feliz y que pueda tener un desarrollo pleno. Y nosotros como servidores públicos estamos 24/7 para cumplir con ese sagrado mandato constitucional que es el interés superior del niño. Bien, pues muy bien. Muchísimas gracias. El tiempo realmente ya se nos acabó. Nos faltó tiempo para seguir hablando de tan interesante tema. Realmente esta conversación fue grabada y en lo adelante estará disponible para aquellos que quieran conservarla. Así es que muchas bendiciones para todos. Muchas gracias a los expositores, especialmente a la viceministra Mayreni Cornier, al licenciado Nemencio Gomera y a nuestro coordinador de inspección, licenciado Juan Ramón Ventura, así como a la representante local de trabajo de la representación local de trabajo de Santiago, Jacqueline Miniel del Rosario, a Ignacio Pérez y a Julieta Pérez, Lucrecia Julieta Pérez. Así es que muchas gracias a todos los participantes. Llegamos a acumular 70 participantes en esta jornada y ha sido un placer estar con ustedes. Así que bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias, que tengan una feliz tarde. Gracias a ustedes.